Bueno, estamos siguiendo de cerca el proceso dentro del PRI que, bueno, pues cambiará dirigencia, este partido político. Habrá está en curso un proceso precisamente para establecer la nueva dirigencia de este partido político que, bueno, vive, por decirlo de alguna manera, una encrucijada. Francisco Labastida Ochoa, quien fuera candidato del PRI a la presidencia de la República, exgobernador y bueno, pues un político de mucha trayectoria, ha dicho que si Alejandro Moreno gana la dirigencia del PRI, si el exgobernador Alejandro Moreno gana la dirigencia del PRI, el PRI está condenado a la extinción. Hemos buscado a Francisco Labastida para que nos cuente más y de por qué dice lo que dice. Francisco, buenos días y bienvenido. Carmen, muy buenos días, mucho gusto en saludarte y un abrazo para el auditorio. Igualmente, Francisco, ¿así de plano ves las cosas? Sí, francamente sí. Me gusta, no tengo nada personal en contra del gobernador de Campeche, pero creo que estoy obligado, como siempre, a decir lo que pienso y lo que veo. ¿Y por qué digo esto? Esas son las preguntas, ¿no? Exacto. Yo creo que la gente está muy harta de una fama de corrupción, incapacidad y beneficio de unos cuantos grupos de parte del PRI. Y está muy harta con razón. Y yo creo que Alito no representa cosas diferentes. No le veo proyecto de nación. La dirigencia de un partido tiene que formular un proyecto de nación. Como somos partido de oposición, tiene que tener una actitud de crítica constructiva. Oye, te digo que no a esto, pero te digo que sí a lo otro, y espero contribuir a ello, al objetivo final, que es que el país esté mejor. Los partidos son, al final de cuentas, solo un instrumento para lograr que el país esté mejor. No le veo esta concepción, esta capacidad a Alito, sino más bien una capacidad de negociación para poder ayudarle a los gobernadores y demás cosas a que tengan recursos. Hay quien le llama al gobernador Moreno no Alito, sino AMLito, para dar cuenta de que es cercano al presidente de la República. ¿Eso es cierto? Bueno, las últimas reuniones entre ellos han sido bastante calurosas, digamos, de amigos, pero en la campaña se dijeron cosas muy duras entre ellos. El candidato López Obrador lo acusó de haberse construido una casa de 120 millones de pesos en Campeche. Alito le dijo cosas muy duras en contra del candidato. Bueno, se dijeron cosas feas. ¿Tan feas como cuando fue tu campaña por la presidencia? No. No, más feas todavía. ¿Más todavía? Sí. ¿Cómo cuál recuerdas? Sí. No me gustaría mencionarlo, pero por ejemplo le dijo que él había sido el que había muerto a su hermano en un accidente de niños. Digo, cosas feas. Cosas rudas, digamos. Rudas, injustas y falsas. Y no válidas, digo, no. Hasta la política debe tener ética, ¿no? ¿Tú por eso no crees que en este caso la candidatura del gobernador se impulse a partir de una buena relación con el presidente de México? ¿Tú no crees que exista tal cosa? Yo creo que se está hoy aparentando esa buena relación. No juraría que es una buena relación basada en la experiencia de los dos, ¿no? Pero digamos que para lo que tú ves como priista, ex candidato a la presidencia, figura política, lo que tú dices, el gobernador de Campeche no estaría a la altura de lo que el PRI necesita para no morir. A ver, no sé si estemos de acuerdo, yo creo que sí lo estamos, en que los partidos son un instrumento nada más. El objetivo final es que el país esté mejor. Para lograr eso,
necesitas una crítica inteligente, de eso somos partido de oposición. Entonces necesitas una crítica inteligente, razonada, pensada, constructiva, no con ánimo de destruir, sino con ánimo de contribuir a que las cosas se hagan mejor. Y eso implica una experiencia, un conocimiento de las cosas para que funcionen. Déjame preguntarte las cosas de esta manera, Francisco Labastida. Más allá de Alito, más allá del momento específico de una contienda para ver quién queda de presidente del PRI, déjame ir a lo profundo y a lo histórico. Estamos hablando, bueno, tú dices, y retomo tu idea, los partidos son un instrumento. De lo que se trata es de que le vaya bien al país. Y coincido con la palabra instrumento. La pregunta y la respuesta obligada es ¿instrumento para qué? Un instrumento en el caso del PRI, pues históricamente el PRI ha sido, para decirlo claro, una suerte de partido de Estado, una parte de un sistema, de un entramado político que durante décadas gobernó a México en una lógica, bueno, descríbemela tú, Francisco, ya a estas alturas del partido podrás decir las cosas con mucha claridad. ¿Qué ha sido el PRI históricamente? Bueno, ha sido un instrumento para otorgar privilegios y canonjías. ¿Punto? Sí. Pues también ha sido un instrumento para poder crear instituciones, que digo, al final de cuentas el Seguro Social, el ISSSTE, el Infonavit, etcétera, fueron creados en gobiernos del PRI. Entonces tuvo la capacidad y el talento de crear instituciones que le servían a la mayoría del pueblo de México. Las dos cosas, privilegios y canonjías e instituciones, eso es el PRI. Eso es el PRI. Eso es el PRI. Una parte se tiene que deshacer de ello. Sí, no es una forma de tratar de ascender o de tener una oportunidad para tener poder. Es una forma para servirle al país y a los mexicanos, nada más. Ni nada menos. Y nada menos. Y el PRI, Francisco, con toda honestidad, en esta lógica nueva que existe, en este nuevo momento que se vive, bueno, el PRI como PRI, con esta historia mezclada, esta dualidad que dices, por un lado, el instrumento para conceder privilegios y canonjías, pero también para construir instituciones, esta definición que haces clarísima de lo que ha sido el PRI, ese PRI, pues no es que esté condenado a la extinción, sino que las urnas dijeron que se extinguió prácticamente. El PRI hoy es un partido de oposición disminuido como nunca. Testimonial, digamos. Testimonial. Sí. Eres amable, testimonial. Sí, pues es así. Pues sí, quiere decir que la gente dijo, no más PRI de esa manera. ¿Y por qué? Por los excesos de corrupción que se dieron. ¿Por qué los escándalos ahorita de Lozoya y de las raterías que se dieron ahí? Por eso. Pues claro, la gente dijo, ya basta, ¿no? Yo tenía un amigo mío yucateco, muy inteligente y muy simpático, ya muerto, que decía, oye, lindo, todo exceso es mucho, ¿eh? Y aquí se pasaron, ¿no? Pues aquí se pasaron, pero muchísimo. Muchísimo, se pasaron de la raya. Sí, ¿Te refieres? Y la ley debe ser para todos, Carmen, para todos. Francisco, ¿se pasaron del sexenio de Peña para acá o antes? Yo diría que el último sexenio son los abusos mayores que yo conozco. ¿Te escandaliza el gobierno de Peña comparado con el gobierno de Salinas? Sin duda alguna. A ver. Déjame decírtelo de esta manera. El peor sexenio para Pemex en su historia, desde la expropiación 1938, ha sido el sexenio pasado. Cuando se inicia el gobierno, en 2012, Pemex debe 2 millones de millones, 200,000 millones de pesos. Es muy difícil comprender esas cifras. Pero sube la deuda en 6 años en más de 70%. Y la producción cae de 2 millones y medio a 1,600,000 y algo. Y las reservas caen de 13,000 millones de barriles a 7,000 y pico. Es decir, las refinerías pasaron de 80 y tantos % de reutilización de la capacidad instalada, cuando el promedio mundial es 92, pasaron al 37. No, ha sido el peor sexenio con mucho. A ver, Francisco Labastida Ochoa, el peor sexenio con mucho, te pregunto, ¿por ineptos o porque quisieron matar a Pemex? ¿Cómo que quisieron matar? Es decir,
una acción deliberada para destruir la industria petrolera mexicana y abrir Yo el paso creo, a lo que fue la reforma energética e inversiones de otro tipo. sí, se mezcla con un factor externo, que es la caída de los precios del petróleo. ¿Por qué viene la caída de los precios del petróleo de manera abrupta? Porque los árabes deciden bajar el precio del petróleo para parar la producción de petróleo vía fracking que en Estados Unidos se está haciendo. Entonces bajan el precio de $110 a $20 por barril con el propósito de desanimar, desalentar la producción de petróleo en Estados Unidos. Hoy, a pesar de eso, Estados Unidos es el primer país productor de petróleo del mundo. Francisco Labastida, bueno, has dicho cosas muy fuertes en tu análisis crítico, cosa que te agradezco porque de eso se trata. Se trata de decir con crudeza lo que hoy está viviendo este partido que forma parte de la historia de México y que hoy está en su encrucijada, tú dices, con posibilidades de extinguirse si es que da el paso para que se nombre como presidente a el gobernador de Campeche. ¿Y si se nombra otro, se salva? Mira, cualquiera de ellos la va a tener muy difícil, cualquiera. ¿Por qué? Porque las condiciones son muy adversas. Entonces, cualquiera de ellos va a tener que formular un proyecto de partido y de nación que le diga algo a los mexicanos. Oye, ¿cómo vamos a poder estar mejor en seguridad pública? ¿Cómo vamos a poder estar mejor en energía? ¿Cómo vamos a poder crear más fuentes de empleo? ¿Cómo vamos a hacer que esta sociedad tan dispar, tan desigual, pueda cerrar las diferencias entre los que tienen todo y los que no tienen nada? Se lo tiene que decir el partido. Y tiene que contribuir a que cotidianamente llegue a ello. Y un partido político con su historia, sus usos y costumbres, sus arraigadas maneras de entender la política, como lo dijiste con claridad, como instrumento para privilegios y canonjías, está realmente en posibilidades de reinventarse para que entonces sea instrumento para ayudar a construir instituciones y a lo que tú acabas de decir, ¿realmente el PRI tiene esa posibilidad de transformarse de tal manera para hacer otra cosa? Carmen, me gusta el término, tiene que reinventarse. El PRI tiene que reinventarse. Si tiene la capacidad o no, el tiempo lo dirá. Mira, yo he procurado siempre decir lo que pienso, tú lo sabes. Cuando Moreira fue presidente del partido, yo dije públicamente en varias ocasiones que yo no me paraba en el partido en tanto ese señor estuviera al frente del partido. ¿Y lo hiciste? Y lo hice. ¿Y por qué pensabas eso de un personaje tan distinguido? Aprecio tu sentido del humor, porque lo conocía. Inclusive me invitó el candidato Peña a platicar y me dijo, oye, me están provocando problemas tus declaraciones. Uh-huh. ¿Me puedes ayudar? Le dije, mire, depende de lo que signifique ayudar, vamos definiéndolo. Uh-huh. Yo no voy a cambiar de opinión, ¿eh? Eso se lo digo con absoluta claridad y franqueza. Puedo ser menos, digamos, puedo hablar menos, pero no va a cambiar de opinión, ¿eh? Y ya que estamos tratando el tema, perdón, usted no sabe los defectos que tiene el personaje que nombró. Y entonces se lo dije. Me dijo, ¿todos esos? Pues todos esos. ¿Nos los puedes compartir hoy para saber qué le dijiste a Peña Nieto? Desde que toma el gobierno con 300 millones de pesos de deuda pagables, a llevarlo a 36 mil millones de pesos sin hacer obra, o prácticamente sin hacer obra. Permitir la entrada de grupos de narcotráfico al Estado. Conductas personales escandalosas. ¿Quieres que siga? Sí. Ya es suficiente. ¿Puedes detallar este tema de permitir abrir la puerta a los narcos al Estado? ¿Solo abrir la puerta o participar de? O acordar, o negociar. Entraron los grupos más duros, que son los Zetas.
¿Crees que lo que ha sucedido con él es suficiente, acorde a lo que tú sabes de su historia? Yo creo que la ley es pareja y tiene que aplicarse a todos. ¿Incluyéndolo? Claro. Nadie debe quedar exceptuado de ella. Déjame retomo este hilo, Francisco. Estamos hoy siguiendo de cerca, igual que todo mundo, y tú desde luego, lo que ocurre con Altos Hornos de México, lo que ocurre con Lozoya, lo que ocurre con esta investigación que se abre, que nos habla de un capítulo, de uno de varios. En este caso, la compra de agronitrogenados, Fertinal y todo esto que es adquirir con dinero público lo que es chatarra, causando un daño patrimonial gigante a una institución como Petróleos Mexicanos. Esto, rompiendo todas las proporciones, Carmen, ¿eh? A ver. Porque nos conocíamos, oye, yo pido una comisión de 5 o de 10% por una obra, pero a ver, Mancera Hermanos hizo una evaluación de agronitrogenados de 19.5 millones de dólares, y la compran en 275. O sea, de 19.5 millones de dólares, ¿eso es lo que valía? Eso es la evaluación. Según Mancera Hermanos. Sí. 19 millones de dólares y la vendieron en... 19.5, no le rebajes. Bueno, casi 20 si quieres subirle. Casi 20 millones de dólares valía, según Mancera y Hermanos, y la vendieron... En 275. Y tú dices, se Y pasaron... le tuvieron que meter 600 millones para arreglarla y no tiene gas. A ver... No tiene la materia prima. Yo me la aprendí de que las plantas necesitan la materia prima para funcionar. Era una compra criminal para Pemex. Por supuesto que criminal. Tú dices... Por supuesto. Tú dices, se pasaron de la raya y dijiste algo hace un momento de pasadita y lo retomo. Dijiste, bueno, podría, entre comillas, en la lógica de la corrupción, haberse, entre comillas, muy entre comillas, admitido una comisión del 5%. En la lógica... No, admitido nada. A ver. Digamos, lo que conocemos históricamente... No admitido, sí. Lo que hubiera sido en la lógica de la corrupción histórica, ¿no? Exacto. Un 5% que es corrupción, pero 5%. Sí, aquí se pasaron de la raya. 1,300%. ¿Y eso, Francisco Labastida, crees que se queda en el circuito del señor Lozoya o hay que ir para arriba? Hay que llegar hasta donde sea necesario. El Consejo de Administración, los secretarios de Estado que forman parte del Consejo. El Consejo de Administración ni siquiera lo autorizó. Lo pasaron por conducto de una filial. Pemex tiene varias filiales. Pemex Petróleo Internacional, la que se encarga de comprar y de vender, y fue la PMI y fue la que hizo la operación. No pasó por el Consejo. Bueno, pasó de pasadita, porque ayer nos comentó Penilei Ramírez que en el acta de la sesión donde se mencionó el tema, se mencionó en el punto 34 en 2 renglones, pero no parece que hubo debate alguno en el Consejo de Administración. Se dio cuenta de que se adquirió. Sí, por eso se dio cuenta, no se debatió. Se dio cuenta. Informo que ya pasó esto. Exactamente. Sí, fue todo. ¿Tú crees que...? Sí. Yo sé que algunos de los miembros del Consejo opinaron en el Consejo de forma absolutamente contraria. No les hicieron caso que les dieron la vuelta. Obviamente, porque ahí está la compra-venta ya hecha. Exactamente. Ahora, aquí estamos en un momento, déjame ir a la parte política histórica de México. Tú que has vivido todo lo que has vivido, incluyendo la posibilidad de ser presidente de México, tendrás una opinión del momento histórico cuando tenemos un cambio político como el que ha encabezado López Obrador, que está planteando como tema central el combate a la corrupción de aquí para adelante. Pero dice, yo soy partidario de no remover los asuntos del pasado e incluso utiliza la frase de punto final. Tiene que meter a la cárcel a todos los que hayan violado la ley. Empezando por el que quieras. ¿Peña? Por el que quieras. Si no hay excepciones. Es así de sencillo. No hay excepciones. No debe haber excepciones. ¿Tú crees que López Obrador nos engaña con la verdad cuando dice yo pienso que es mejor el punto final, pero en el fondo, bueno,
tienes una fiscalía autónoma, pero al final de cuentas tienes un gobierno que determina ir a ampliar la denuncia por Pemex ante la fiscalía por el tema agronitrogenados. Entonces hay un mensaje doble. No hay punto final posible si vas a abrir investigaciones como esta. Por fortuna. No, yo estoy seguro que la realidad lo va casi a obligar a que le meta mano a los problemas y meta a la cárcel a los que violaron la ley. Quiera o no quiera. Quiera o no quiera. No hay alternativa. Afortunadamente. No hay alternativa para Andrés Manuel. Sí. A ver, Andrés Manuel, déjame decir algo en defensa de él. No, si no estamos atacando, lo estamos definiendo el momento. No. Pero a ver, en defensa de López, ¿qué dice la Bastida en defensa de Andrés Manuel? Quiero ponerlo en contexto. Hereda un Pemex absolutamente tronado y quebrado, con una deuda que creció en más del 70%, con todas las plantas hechas un desastre, con la producción petrolera cayéndose dramáticamente. Es decir, encontró algo, tú dijiste ahorita, ¿lo hicieron intencionalmente o fue producto de ineficiencia? Yo digo, yo creo una consecuencia, una mezcla de todo. Lo hicieron intencionalmente, fue una mezcla de la caída de los precios del petróleo y de la ineficiencia y de la corrupción. Francisco Labastida, dices tú que se meta a la cárcel a todos los que se van a meter a la cárcel. ¿Tú te imaginas en México un símil de lo que pasa en Perú, por ejemplo, que tienes con el caso de Brecht prácticamente a todos los expresidentes de Perú o presos o prófugos, o en el caso de Alan García suicidado, o toda la clase política del más alto nivel procesada judicialmente? ¿Ves en México algo así? Te lo voy a poner en estos términos, porque soy brujo, soy economista, no. Oye, es un gran lapsus el tuyo, ¿eh? Soy brujo, no economista, y al revés. No, soy economista. A lo mejor los economistas son algo brujos, pero a ver. No sé si se va a hacer o no se va a hacer. Lo que sí puedo decir es si deseo que renazca el país en ese sentido. Sí deseo que renazca el país en ese sentido. Ahora, siempre tienes que pasar por un costo y una crisis para lograr obtener un beneficio. Y si el costo es un grado de inestabilidad, que es a lo que le teme Andrés Manuel, según ha dicho, un grado de inestabilidad o de situación de enfrentamiento entre poderes por abrir la puerta a maxi procesos, ¿vale la pena hacerlo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, habrá que dosificarlo con sensatez, con inteligencia, pero yo creo que sí. Pero la justicia no se dosifica. Si no lo vamos... A ver, vamos a continuar viviendo lo mismo. A ver, tuvimos crisis económica en el 76, tuvimos crisis económica en el 78, tuvimos crisis económica en el 84-85. ¿Quieres que le siga? Bueno, no, sigue, sí. Sí, bueno, entonces tenemos que refincar la política económica, social, la política, la seguridad pública y el cumplimiento de la ley. Necesita el país ser un país de leyes. Y para que sea un país de leyes debe abatirse esto que ha sido la marca del país, la impunidad. La impunidad, no puedes permitir 90 y tantos % de los homicidios que quedan sin solucionarse, 98, 97%. No es el país que quiero, Carmen. El país que quieres es un país, descríbeme como ya lo has dicho, pero hazme un resumen. ¿Qué quieres que pase en México? Quiero un país más seguro, desde luego. Quiero un país menos injusto, con menos inequidad en la distribución del ingreso. Quiero un país de éxito que pueda crecer mucho y rápidamente y que cree muchos empleos, y quiero un país sin corrupción. Andrés Manuel López Obrador tiene un gran paquete porque quiere exactamente lo mismo como millones de mexicanos. Sí. ¿Cómo ves al presidente con las primeras decisiones que ha tomado? Mira,
Yo creo, lo pongo en el caso de Pemex, lo utilizo como ejemplo. Yo fui secretario de Energía. Te digo que heredó un Pemex en una profunda crisis. Nunca había estado Pemex como terminó en el 18, con el tamaño de la deuda, y ahí ha tomado decisiones lógicas. Pemex contrató 130 mil millones de pesos de deuda todos los años. No va a tomar 5 centavos de deuda. Le dio, por el contrario, dinero para realizar inversiones. Le disminuyó la carga fiscal, insuficiente todavía, ¿eh? O sea, el problema es más grave todavía que las soluciones que han tomado. Uf. Oye. Sí. Porque a ver, estamos... Heredó un país en crisis. Un país en crisis y un Pemex agonizante. Así es. Ahora, tú dices, es insuficiente, pero mira nada más a dónde vamos. El presidente ha decidido restringir, recortar, cruje lo que está pasando porque ha recortado al presupuesto nacional para inyectarle a Pemex. Tú dices, no es suficiente. Hay quien dice, ha recortado grasa, pero ya está recortando músculo. ¿Hasta dónde una cosa lógica de salvar la industria principal del Estado mexicano? No, a ver, hay cosas lógicas. A ver. Pongo un ejemplo. Los recortes en salud, en medicinas, etcétera, obviamente hay que acabar con la corrupción, sí, pues, pero no puede ser que la medicina que apliques te mate al enfermo. Pero ahí ya rectificaron. Entonces, por ejemplo. Ahí estás en la prueba y error. Medio rectificaron en una parte porque ya era demasiado fuerte. Claro. Bueno, entonces sector salud hay que... Les devolvieron 800 millones, pero les dejaron un recorte de 1.500 millones a los institutos de salud que atienden a la gente más pobre del país, la que no tiene ISSSTE, no tiene seguro social, no tiene posibilidad de atenderse en lo personal, a la gente más amolada. Dos salarios mínimos es el promedio de la gente que se atiende en esos institutos. Tienen 12% de analfabetismo los que van ahí. Digo, le estás quitando a los fregados de los fregados un servicio indispensable. Para poder rescatar a Pemex. Tú dices, entonces, ¿dónde le cortas? No sé si para poder rescatar a Pemex o para los programas sociales. Bueno, también, claro. Que están enseñados, pero las finanzas no dan. Si tiene que haber una reingeniería de las finanzas. A fuerzas, ¿eh? Estuvo mal que quitara tantos subsecretarios. Yo fui secretario de Gobernación. Había 5 subsecretarios. Luego pasó a 12. Luego a cada subsecretario le crearon un coordinador general y a cada director general le crearon un director adjunto. Eso no puede ser. Carmen, no puede ser. Sí, se pasaron también ahí. Se pasaron, por favor. Bueno, por eso está recortando esas estructuras. Y tiene razón. No sé si soy... En esa parte tiene razón. En donde dices cuidado es en el recorte a los servicios a la población. Así es. ¿Qué más podría recortar el presidente de México en esta lógica de cosas? No, yo creo que ya le queda muy poco. Muy poco. ¿Y entonces? Muy poco. Va a tener que hacer necesariamente un replanteamiento fiscal. Él ha dicho que no más impuestos. Sí, durante 3 primeros años, pero ese también hay que entender que el conocimiento de los problemas va haciendo y va creciendo con el tiempo. Te agradezco mucho. Que va a tener que repensar. Sí, te agradezco mucho la sinceridad y la transparencia con la que has dicho las cosas, porque hace ratito cuando hablaste del PRI, dijiste, pues ha sido un instrumento para privilegios y canonjías. ¿Qué te parece el hecho, primero, el hecho que toma, la decisión que toma Andrés Manuel de cortarse la mano, con la cual podría seguir condonando impuestos a los grandes contribuyentes? Esto que ocurrió la semana pasada. A ver, obviamente no hay que darle exenciones de impuestos a los grandes contribuyentes. Eso es obvio, ni vale la pena comentarlo y discutirlo. No, sí vale la pena, porque aquí vamos a una aritmética justo de eso, pero porque aquí estamos hablando de lo que no se ha ingresado a las arcas nacionales. Más que pensar en nuevos impuestos, hay que cobrar los que se deben. Si hablas de
con donación de impuestos entre 400,000 y 600,000 millones de pesos, según la fuente. El presidente dice 400,000, Fundar dice 600,000 millones de pesos condonados. Entonces, bueno, no es crear nuevos impuestos, sino cobrar los que se deben pagar. Por supuesto. Pues ahí está el dato. Que eso es absoluto, es clarísimo, no vale la pena discutirlo por lo contundente de la conclusión. Es a lo que me trato de referir. De acuerdo. Lo que estoy tratando de decir es que parte de esas exenciones no las dio el presidente, las del sistema fiscal. Eso es lo que trato de decir. ¿No es el presidente que el código le da al presidente en la facultad? La ley le permite al SAT a dar beneficios fiscales a las empresas. Uh-huh. Y eso hay que cambiar la ley, pues. Pero a ver, Francisco, ¿tú crees que el jefe del SAT de los gobiernos de Peña y de Calderón, que es la cifra de la que se habló la semana pasada a través de la nueva jefa del SAT, que habló de estos 400,000 millones de pesos, ¿tú crees que así nomás el jefe del SAT va a condonar esas cantidades sin la anuencia del presidente de la República? A ver, los grandes, obviamente, con conocimiento de las autoridades superiores, los otros son miles. Sí, pero los que nos importan ahorita son los que ya sabemos quiénes son, porque hay una lista de los que abrieron juicios para que su identidad no se sepa, y ahora se sabe porque se sabe que se abrieron los juicios. Es decir, sin lugar a dudas, hay que meterle mano. Sin lugar. También hay que meterle mano al problema de elevación fiscal generalizada. Hay que metérselo mano. Uh-huh. Es decir, buena parte de los problemas del país son por las deficiencias de la propia Secretaría de Hacienda. No ha tenido capacidad para financiar las nuevas responsabilidades que el gobierno federal ha adoptado. Es un tema de capacidad. Es un problema de capacidad. ¿Y cómo se resuelve eso, Francisco? Bueno, se resuelve en primera etapa recortando gasto, en segunda etapa quitando los beneficios y privilegios fiscales, y en tercera etapa yo creo que sí es necesario revisando el sistema fiscal mexicano. Ni más ni menos, pues aquí están los temas principales de lo que está pasando en México. Hemos hablado contigo de el PRI, de su dirigencia nacional, de tu oposición a que llegue el gobernador de Campeche, porque eso significaría la extinción del PRI. Estás planteando tu mirada de lo que está ocurriendo y tu frase de deseo que renazca el país, asociada a procesos judiciales que pueden, si esto sucede como lo platicamos, pues generar maxiprocesos en donde la clase política mexicana de los últimos años podría estar en picota judicial un día de estos. Sí. Sí. Con eso me quedo. Sí, y yo con la plena convicción de que tú no puedes pensar a llegar a estadios superiores si no pagas el costo de ello. ¿Y hay que pagar ese costo? Hay que pagar ese costo. ¿Qué puede pasar? Supongamos, déjame cerrar con este ejercicio imaginativo al que te invito. ¿Qué puede pasar en México si se jala la hebra del caso agronitrogenados, el caso de la estafa maestra? ¿Qué lista hacemos, Francisco, de lo que ya la prensa en los últimos años ha investigado y está ahí a la luz de todos en algo que no ha tenido repercusiones judiciales? ¿Qué pasaría si, como dijo ayer el gobernador Corral, traen aquí a César Duarte y se destapa judicialmente la operación Zafiro, financiamiento a campañas políticas vía dinero federal, vía dinero de los estados, en fin, los gobernadores, los exgobernadores? Si eso ocurre y hay un maxi proceso donde va a ser difícil que alguien apague la luz en el ámbito político, ¿qué tipo de fenómenos podría haber? ¿Qué tipo de inestabilidad, que es a lo que le preocupa al presidente, puede haber? A Perú sigue su vida, ¿no? Perú tiene ahí un espectáculo impresionante y los peruanos siguen trabajando y viviendo y el país el país existe. Y no un presidente brasileño que se suicidó enfrente de la televisión. Sí, a ver. ¿Peruano? ¿Alan García? No. ¿estás hablando de otro? Sí. Brasileño. Sí. Sí, a ver, los avances de los países, las luchas de los países se dan permanentemente por gentes que desean y reman para que vaya para adelante y gente que desea y reman que el país vaya para atrás. Bueno, yo estoy del lado de los que reman que el país vaya para adelante y que estoy consciente que eso implica costos.
que hay que administrarlos, etcétera, pero va a implicar costos, Carmen. No, indubitablemente, necesariamente. No podemos llegar a un estadio mejor sin pagar costos sobre ello. Y no hay que tener miedo frente a ello. No hay que suicidarnos por miedo a la muerte. No hay que suicidarnos por miedo a la muerte. Pues me quedo con esta frase, Francisco, invitándote a seguir platicando en este momento. Gracias, un Carmen. hombre como Francisco Labastida Ochoa, ¿de qué manera puede ayudar en esta 4T que le llama el presidente? En lo que me pregunten, estoy dispuesto a servir. No quiero que le vaya mal a este gobierno ni mal al país. Ahí está, Francisco, hablemos más. Muy bien. Gracias por Mucho estar aquí gusto esta mañana. saludarte, Carmen. Igual.